aquí pendientes el estudio. Bueno, queremos ya pues, darte todo el tiempo y que puedas aprovecharlo. Muchas gracias y una vez más, César, por compartir con nosotros. Que Dios te bendiga. Al contrario, Alex, un privilegio estar aquí con ustedes siempre en el ITI, que pues es un instituto que ha bendecido a tantas personas, no solo aquí en México, sino también en muchos otros países. Y pues la palabra se sigue extendiendo, ¿verdad? Entonces, muchas gracias, pastor. Es un honor, un privilegio estar aquí contigo, con todos los alumnos. Y pues vamos a arrancar, ¿qué les parece? Vamos a empezar con la primera carta de Juan, capítulo 3. Vamos a dividir este capítulo 3 en 4 secciones, ¿sí? Entonces, la primera sección la vamos a titular 4 cualidades de los hijos de Dios. Los que tienen una computadora o una tablet pueden darse cuenta que estoy presentando ahorita, estoy haciendo una presentación ahí en la pantalla para que ustedes puedan ir siguiendo el estudio, ¿de acuerdo? Entonces vamos a leer los primeros 3 versículos. Dice 1 Juan 3, del 1 al 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Bueno, en este pasaje vamos a aprender 4 características o 4 cualidades de los hijos de Dios, y la primera de estas 4 cualidades es que los hijos de Dios hemos sido adoptados por amor. Hemos sido adoptados por el Padre por su gran amor. Aquí en el verso 1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y quiero que noten aquí esta expresión, la expresión mirad cuál. Aquí las primeras palabritas que aparecen en el verso 1, orao o tapos en griego. Y esta expresión en griego se empleaba para preguntar de qué país o nación venía una persona o cosa. Se empleaba para interrogar qué cualidades tenía una persona. Y esta frase en griego conlleva la idea de sorpresa, ¿sí? O sea, cuando, por ejemplo, le preguntaban a alguien, ¿de dónde vienes? No, pues yo vengo de Egipto. Ah, entonces se sorprendían, ¿sí? Esa es la idea atrás de la construcción griega. Es una expresión de asombro, ¿sí?, ante una realidad. Entonces, aquí, cuando Juan dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, está diciendo, o sea, está dando una expresión de sorpresa y de asombro, ¿sí? O sea, el amor de Dios es un amor fuera de serie, extraordinario, sobrenatural. Aquí ponemos algunas características del amor del Padre. El amor de Dios es soberano, es grande, es constante, es fiel, es inalienable. Eso quiere decir que no se puede comprar ni vender. Es constreñidor, es eterno. Aquí ponemos que no existe ningún otro ser aparte de Dios capaz de amar con este amor perfecto. Mirad, ¿cuál amor? Un amor extraordinario, eterno, maravilloso, ¿sí? Entonces, este amor de Dios nos ha sido dado por el Padre, es decir, el Padre es el autor del plan de redención y Él expresa su amor principalmente al habernos dado al Señor Jesucristo, como vemos en Juan 3:16, al morir Cristo por nosotros siendo aún pecadores, ¿no? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, Romanos 5:8, ¿se acuerdan? Al haber sido elegidos por Dios, al atraernos a Él, al haber recibido toda clase de bendiciones. Y también cuando Dios nos disciplina, Él está expresando su amor por nosotros. Entonces, nuestro Padre nos ha amado con un amor incondicional, eterno, precioso, ¿verdad? Maravilloso. Y esa es la idea atrás del versículo 1, ¿sí?
Aquí apunté que, sin embargo, una de las manifestaciones más grandes del amor de Dios es la adopción. La adopción. Fíjense, aquí me voy a detener un poquito porque Dios nos ha justificado a los creyentes, ¿verdad? Cristo fue hecho por nosotros maldición. Fuimos justificados, fuimos declarados justos. Dios nos está santificando, nos está perfeccionando a cada momento. Quiere que nos parezcamos más a Cristo. Y Dios en un futuro nos va a glorificar. Tendremos cuerpos semejantes al de Él, seremos semejantes a Él cuando Él venga. Entonces, esto que estoy describiendo es el proceso de la salvación, ¿verdad? La justificación, la santificación, la glorificación, son las tres etapas distintas en la salvación de un creyente. Y Dios pudo haberlo dejado ahí. Dios pudo haber dicho, bueno, ya están justificados, los estoy santificando, ellos serán glorificados, y ahí pudo haber terminado el proceso de salvación. Pero Dios va un paso más allá de la justificación, de la santificación, de la glorificación, y además nos adopta como hijos. Esto quiere decir que Dios nos deja entrar a su casa, a su intimidad, nos sienta a la mesa con su Hijo Jesucristo. Y Jesucristo se convierte en nuestro hermano mayor. Y podemos estar a la mesa con Él disfrutando de su presencia. Esta doctrina de la adopción de Dios es una doctrina maravillosa, ¿sí? ¿Por qué razón? Bueno, vamos a exaltar un poquito esta doctrina en Efesios 2, ¿sí? Versículos del 1 al 3. Aquí en el versículo 3 voy a poner énfasis, dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y miren esta frase que voy a subrayar. Éramos por naturaleza hijos de ¿quién? Hijos de ira, lo mismo que los demás. Antes de conocer a Cristo éramos hijos de ira. Cristo les dijo a los fariseos en Juan 8, ustedes son hijos de su padre, el diablo. Entonces, después de que hemos recibido a Cristo, que hemos sido lavados, que hemos sido justificados, también hemos sido hechos hijos de Dios. Entonces, todos aquí creo que tenemos muy claro que no todos los seres humanos son hijos de Dios, ¿verdad? No todos. Contrario a lo que enseñó el Papa Francisco en una de sus homilías hace unos 3 años, puedes tú buscar el video allá en YouTube, ponle Papa Francisco, todos somos hijos de Dios, así ponle en YouTube y vas a ver ese video promocional del Vaticano, en donde aparece el Papa Francisco y entonces dice el Papa Francisco que, pues que todos somos hijos de Dios, ese es el mensaje. Sale un sacerdote católico, sale un rabino judío en el video, sale un ministro musulmán del Islam, sale alguien ahí haciendo un rito de la nueva era, sale un pastor protestante, ¿sí? Así en su culto, y entonces todos salen haciendo ahí su culto, y al final sale el Papa Francisco y dice, es que todos somos hijos de Dios, tenemos que unirnos. ¿Será esto verdad, hermanos? Claro que no. Juan capítulo 1, versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, en nombre de Cristo, les dio exousia en griego, potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, no todos somos hijos de Dios, solamente aquellos que recibieron a Cristo, los que creen en su nombre, solamente aquellos que han nacido de nuevo, ¿de acuerdo? Algunas características de la adopción, aquí las apunté. La adopción es por fe, es por gracia, es a través de Cristo, ¿sí? Los adoptados son uno en Cristo, es un privilegio de los creyentes. Llegamos a ser hermanos de Cristo por la adopción. Qué impresionante esto, ¿verdad? Llegamos a ser hermanos de Cristo. Que Cristo es hijo de Dios, nosotros también somos hijos de Dios, Él es nuestro hermano mayor. La adopción da derecho a una herencia,
y debe pedirse en oración para quien no la tiene. Entonces, la adopción es un milagro a través del cual Dios nos hace parte de su familia. Impresionante. ¿Y saben algo? Hay evidencias inequívocas de que una persona ha sido adoptada por Dios como su hijo. Aquí puse algunas evidencias, ¿sí? Si realmente tú eres hijo de Dios, pues te vas a identificar con varias o con todas estas pruebas, por llamarlas así, de que realmente eres hijo o hija de Dios. Número uno, la adopción produce semejanza a Dios, ¿sí? O sea, queremos ser como Cristo, queremos participar de la naturaleza divina, como dice Pedro, ¿no? La adopción produce confianza en Dios como la de un niño. Desde que tú fuiste adoptado, adoptada, ya tienes menos preocupaciones, menos angustias, ya no estás perdido en tus delitos y pecados, ya tu vida tiene una dirección, te sientes seguro, porque nuestro Padre nos cuida, ¿no es cierto? Nuestro Padre tiene cuidado de nosotros. En tercer lugar, la adopción produce un deseo de la gloria de Dios. Tienes un deseo de glorificar a Dios, de servirlo, lo amas. Por eso te conectaste ahorita al estudio de las 8 de la noche, porque tienes un interés en Dios, deseas conocerlo más, ¿sí? Tienes un deseo de la gloria de Dios. La adopción produce un espíritu de oración. Tienes ganas de orar, de estar en comunión con tu Padre, porque lo amas y Él te ama a ti. La adopción produce un amor por la paz, un espíritu perdonador, un espíritu misericordioso y nos da libertad del orgullo. Todo esto tiene su respaldo bíblico aquí con los versículos. Entonces, esa es la primera cualidad de un hijo de Dios, ¿sí? De una persona que ha nacido de nuevo, que es hijo de Dios. Vamos a una segunda cualidad aquí en el versículo 1, y esta cualidad es que un verdadero hijo de Dios, un verdadero creyente, es desconocido por el mundo. Versículo 1 dice, por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a él. ¿Sí? Entonces, el mundo no nos conoce. En cuanto nos convertimos en hijos de Dios, el mundo nos desconoce, ¿sí? No nos conoce. La palabra conocer, muchos ya la conocen, es el verbo griego ginosko. Ginosko, que significa percibir, entender o conocer a alguien íntimamente, ¿sí? Y la palabra mundo, cosmos, en griego, ¿sí? Describe aquí a todo el perverso sistema de gobierno satánico que opera en todas las naciones, el sistema político, económico, social, educativo, religioso, deportivo, todo está bajo el control de Satanás. Entonces el mundo no nos conoce, no le interesa lo que pasa en nuestras vidas, ¿sí? No le importa en lo más mínimo. ¿Por qué? Porque no le conoció a él, porque no tienen ningún interés en Cristo. Entonces, si el mundo no le importan las cosas de Cristo, pues mucho menos le importamos nosotros. Aquí el pastor Witness Lee dice lo siguiente: el mundo ignora que Dios nos ha regenerado. El mundo no nos conoce porque no conoció a Dios mismo. El mundo no sabía nada de Dios, así que tampoco sabe nada de nuestro nacimiento divino. Cuando Cristo vino al mundo, además, a él mismo lo rechazaron sus compatriotas judíos, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, ¿sí? Bueno, entonces, si a nuestro Señor lo rechazaron, hermanos, si a nuestro Señor lo golpearon, si a nuestro Señor lo crucificaron, pues no esperemos menos que eso en nuestro caso, ¿sí? No somos, no somos de este mundo, hermanos. Nosotros somos extranjeros, acuérdense. Nuestra ciudadanía está en los cielos, ¿sí? Entonces, no esperemos nada bueno de este mundo, ¿sí? Aquí un pastor, el pastor John MacArthur, dice lo siguiente: los verdaderos extraterrestres en el mundo no son seres de otros planetas, sino los cristianos. Tras haber nacido de nuevo, se les dio una naturaleza nueva de origen celestial, de tal modo que pueden desplegar una naturaleza y estilo de vida semejante al de su Salvador y al de su Padre celestial. ¿Sí? Entonces, por esa razón, la Biblia dice que somos extranjeros, que somos peregrinos, que nuestra ciudadanía está en los cielos. Este mundo no nos conoce, ¿sí? Vamos a tener conflictos, sí. Nos van a rechazar, sí. Nos van a apedrear, sí.
¿Nos van a hacer a un lado cuando compartamos el evangelio? Sí, claro que sí. No te sorprenda esto. Una tercera cualidad de los hijos de Dios está en el versículo 2, que serán semejantes a Cristo. Verso 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Sí? Y está hablando del momento glorioso cuando nos encontraremos con Cristo. ¿Sí? Noten aquí el cariño del apóstol Juan que me encanta a mí. Amados, les dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Ya les expliqué que hemos sido adoptados, ¿sí? Pero ¿qué creen? Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Todavía Dios no ha terminado su obra con nosotros, ¿sí? Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, seremos hechos conformes a la imagen de Cristo. Cuando recibamos un cuerpo glorificado, seremos semejantes a Cristo. Esto es maravilloso. ¿Sí? Miren, por ejemplo, Romanos 8:29, aquí estoy saltando un poquito para tratar de abarcar más material, pero Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primero entre muchos hermanos, el que lleva la presidencia, ¿no? Entre muchos hermanos. Filipenses 3:21, que es un pasaje hermosísimo también, dice acerca de Dios que Él transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, esta es la tercera cualidad de los hijos de Dios. Seremos semejantes a Cristo en esta vida. Nuestro propósito es parecernos a Jesús, ser más como Jesús. Por eso la importancia de pasar tiempo con Él. Y en último lugar, dice la Escritura que la cuarta cualidad de los hijos de Dios es que serán perfeccionados. Verso 3, todo aquel que tiene esta esperanza en Él, en Cristo, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, si tú tienes esta esperanza de la futura manifestación de Cristo, entonces dice la Escritura que tú te estás purificando a ti mismo, así como Él es puro. Desde luego, esta purificación viene de parte del Espíritu Santo. ¿Sí? Pero aquí la Biblia presenta este balance entre la soberanía divina y la voluntad humana. O sea, si bien el Espíritu Santo es el que nos purifica en el lavamiento del agua por la palabra de Dios, a través del discipulado, de la oración, de una vida de santidad, pero también nosotros tenemos la responsabilidad de purificarnos a nosotros mismos, de tener esa disposición de corazón para que el Espíritu Santo haga su obra en nosotros. ¿De acuerdo? Bueno, esta es la cuarta característica, perfeccionados, ¿sí? Quienes tienen esta esperanza se purifican a sí mismos en la santificación. Como dice 2 Timoteo 4:8, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. O sea, llegaremos a la meta, hermanos. Vamos a llegar a la meta cuando el Señor venga por su iglesia y nos lleve en el cielo. Estos son los primeros 3 versículos. Vamos a la segunda parte de nuestro estudio. Está por acá. Vamos ahora del verso 4 al verso 10. Y este tema es la incompatibilidad del cristiano con el pecado. No somos compatibles con el pecado para nada. Y ese es de lo que se tratan estos versículos. Entonces vamos a ver algunos puntos importantes aquí, versículo por versículo. El primer punto es que el pecado es incompatible con la ley de Dios. Vamos a leerlo. Vamos a leer los primeros versículos. Versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Vamos a explicar la palabra cometer, ¿sí? Ok. La palabra griega poieo, que alude a la idea de hacer del pecado una práctica habitual. Esto es muy importante que ustedes lo entiendan en la carta de Juan. Porque si leemos este versículo a la ligera,
llegamos a la conclusión de que si cometemos algún pecado, pues prácticamente ya quedamos descalificados. Podríamos perder la salvación incluso, ¿no? Podríamos cometer ese error teológico de pensar que pudiéramos perder la salvación, porque aquí dice que todo aquel que comete pecado infringe la ley, entonces ya infringimos la ley. Pero por eso es importante estudiar las palabras en el idioma original. Poieo no alude a la idea de cometer algún pecado en el que podamos tropezar de vez en cuando, sino alude a la idea de un pecado como práctica habitual. Es una persona que peca, peca y peca y peca de forma habitual, ¿sí? Y una persona que comete este tipo de pecado no es creyente, no es cristiano, ¿sí? En este punto es necesario entender que el creyente verdadero todavía tiene una disposición pecaminosa, claro, que habita en nuestra carne, porque dice 1 Juan 1:8 que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero también dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, aquí el punto es este, miren, aunque un verdadero cristiano tiene una propensión al pecado, ese no es el patrón habitual en su vida. Alguien que ha nacido de nuevo no desea pecar, no desea desagradar a Dios, aunque de pronto peca y tropieza, ¿sí? Pero no es nuestra práctica habitual, ¿sí? Entonces aquí puse algunos versículos que confirman esta idea, ¿no? Este es el deseo, estos versículos expresan como el deseo que sí es habitual en los hijos de Dios. Miren, léanlo conmigo, Salmo 119:34. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Señor, no quiero quebrantar tu ley, quiero cumplirla, ¿no? Vengan a mí tus misericordias para que viva, pues tu ley es mi delicia. Cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación, ¿sí? Según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Bueno, el pecado es infracción de la ley, desde luego. Voy al punto 2. El pecado es incompatible con la obra de Cristo. Vamos al versículo 5 al 7. Dice, ¿sabéis que Él apareció? Aquí se está refiriendo a Cristo. Esta palabra Él. Sabemos que Cristo apareció. ¿Para qué? Para quitar nuestros pecados. Fíjense, Cristo no apareció para cubrir nuestros pecados como se hacía en el Antiguo Testamento a través de los sacrificios de los animales, sino que Cristo apareció para quitar nuestros pecados, ¿sí? Y no hay pecado en Él, dice el versículo 5. Todo aquel que permanece en Él, Él, pues es Cristo, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engaña, el que hace justicia es justo, como Él es justo. Noten aquí este pronombre Él, que aparece 4 veces. Desde luego, este pronombre Él se refiere a quién? Cristo. A Cristo, ¿verdad? Entonces, la segunda razón por la que los cristianos no pueden practicar el pecado de forma habitual es que es incompatible con la obra de Cristo, porque Cristo apareció para quitar nuestros pecados, ¿de acuerdo? Al morir y resucitar. Entonces, Dios es tan maravilloso, es nuestro Padre tan amoroso, que Él nos ve como si estuviéramos viviendo la vida perfecta de Cristo, la vida perfecta de Cristo, aunque en realidad ninguno de nosotros estamos viviendo la vida perfecta de Cristo, ¿verdad? Pero así nos ve Dios a través de su Hijo Jesucristo. Dios trató a Cristo en la cruz como si Él hubiera vivido la vida de Antonio, de Armando, de Alba, de Alejandrita, del pastor César, en nuestros peores momentos y en nuestros peores pecados y transgresiones. Así trató el Padre a su Hijo Jesucristo, para que a través de su sacrificio el Padre pueda vernos a nosotros como si Antonio y Armando y Alba y Alejandra y el pastor César y Susi estuviéramos viviendo la vida perfecta de Cristo. ¿Ya entendieron? Ese es el concepto de justificación. Como dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, que es Cristo, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Justicia de Dios en él. Entonces Cristo apareció para llevar nuestros pecados,
como dice aquí, para quitar nuestros pecados, porque no hay pecado en él. Entonces Dios es el único que puede perdonar los pecados. Por lo tanto, debía ser Dios quien tomara forma humana, sacrificándose a sí mismo para pagar por nuestras transgresiones. Cuando Cristo vino a este mundo, en muchas ocasiones en los evangelios él dice, tus pecados te son perdonados, tus pecados te son perdonados. Y los fariseos lo atacaban, decían, ¿cómo es posible que este hombre diga tus pecados te son perdonados si solo Dios puede perdonar los pecados? ¿Sí? Entonces, ¿cómo es posible que Cristo pudiera perdonar los pecados si no fuera Dios? Desde luego, el Señor Jesucristo es Dios en la carne y con la autoridad de Dios en la carne, Él perdona los pecados. ¿Sí? Ahora, aquí hay una frasecita arriba en el versículo 6, todo aquel que permanece en él no peca. Aquí otra vez tenemos que aclarar el tiempo verbal en griego, porque aquí en este versículo pareciera sugerirnos el apóstol Juan que si estamos en Cristo ya no vamos a pecar nunca más. Entonces, si tú has pecado últimamente, entonces no has nacido de nuevo, hermano. No eres mi hermano. ¿Sí? Porque si fueras mi hermano, ya nunca más pecarías. ¿Nos quiere decir eso el apóstol Juan? Bueno, vamos a analizarlo. La palabra permanecer, la palabra griega meno, permanecer en Cristo significa permanecer en su palabra, en comunión constante con el Señor por medio de la oración y la obediencia a Él. Entonces, todo aquel que permanece en Él, todo aquel que está en Cristo, que permanece en Cristo, aquí la traducción más correcta sería no continúa pecando habitualmente. Eso es lo que el griego, la construcción en griego, indica. Entonces, si tú permaneces en Cristo y amas a Cristo, vas a dejar de practicar el pecado de forma habitual, constante, permanente, como lo hacías antes de conocer a Cristo. ¿Sí? Pues, si mencionamos cualquier pecado, ¿no? Si un cristiano era muy mal hablado, salían puras maldiciones, groserías de nuestra boca. Pero conociste a Cristo, Cristo te transformó, te hizo una nueva criatura, etcétera. Te está santificando. Entonces, si tú permaneces en Él, ya no vas a practicar habitualmente ese hábito horrible, pecaminoso de decir groserías y maldiciones. Sino que poco a poco, rápidamente, el Señor te va a quitar eso. Y entonces a las 2 semanas de convertido, a lo mejor se te salió por ahí alguna cosa, alguna grosería, alguna maldición, pero ya te suenan muy raras. Y ya la tercera semana al mes dices, no, ya no me gusta esto, quiero permanecer en Cristo, ¿sí? Esto es lo que significa todo aquel que permanece en Cristo no continúa pecando habitualmente, ¿de acuerdo? Y recordamos aquí las palabras de Jesús en Juan 15, del 4 al 7, que dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pidan todo lo que quieran y os será hecho. Permanecer en Cristo, permanecer en Cristo. Hermanos, amados, ustedes fueron llamados para tener comunión con el Dios Todopoderoso, para vivir con Él. ¿Qué otro privilegio más alto queremos? ¿Qué otra cosa podría llenarnos, hermanos? ¿Predicar en un púlpito a una multitud? ¿Hacer un viaje misionero a China? ¿Multiplicar nuestros negocios y nuestras empresas? ¿De verdad ahí está nuestro corazón? No. El privilegio más grande que tú tienes es tener comunión con tu Padre Celestial. Ese es el honor más grande que tenemos. A un verdadero predicador y pastor no le interesa tanto estar en el púlpito o ir a hacer eventos o viajar de aquí para allá o ser reconocido, ¿no? Eso no nos interesa, hermanos. No nos interesa. Lo que nos interesa a los pastores,
a los predicadores y que debería interesarnos a todos los hijos de Dios es vivir en comunión con nuestro Padre, pasar tiempo con nuestro Padre. ¿Qué otro privilegio más alto existe? Ninguno. Muy bien. Aquí continúa este pasaje diciendo, todo aquel que peca, pues no le ha visto ni le ha conocido. Aquí otra vez, el griego dice, todo aquel que continúa pecando constantemente como un hábito de forma habitual, no le ha visto ni le ha conocido. Pues desde luego no conocen a Dios. Y después Juan nos dice, hijitos, nadie os engañe porque el que hace justicia es justo como él es justo. No se dejen engañar por nadie ni por ninguna falsa doctrina. Vamos a adelantar. El siguiente punto es en el versículo 8, Cristo vino a destruir las obras del diablo. El que practica el pecado, aquí nos lo aclara un poquito mejor la Reina Valera, fíjense, el que practica habitualmente el pecado como un estilo de vida, ¿de quién es? Del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El diablo peca desde el principio y todo aquel que practica el pecado como estilo de vida de forma habitual es hijo de el diablo, ¿verdad? La palabra diablo, diabolos en griego, significa el acusador, el calumniador, el mentiroso, el adversario. Esta es la palabra Satán en hebreo, adversario, ¿sí? Él se opone a Dios. Él pecó desde el principio, desde que cayó del cielo. Era un querubín lleno de luz, uno de los seres más perfectos creados por Dios, pero él se rebeló en contra de Dios. Pero, ¿para qué apareció Cristo entonces? Para deshacer las obras de Satanás. Aquí hago una explicación de todo esto, ¿verdad? De todas las obras que hace Satanás, cómo él intenta destruirnos, etcétera, etcétera. Y Cristo ya lo derrotó en la cruz. ¿Sí? Entonces, para poder vivir una vida de victoria, aquí menciono algunos puntos brevemente, se los muestro. Tú quieres vivir una vida pegado a Cristo, ¿sí? Entonces, debes practicar en tu vida los siguientes hábitos santos todos los días. Número 1, amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. 2, escudriñar las escrituras todos los días. 3, practicar el bendito hábito de la oración todos los días. 4, vivir una vida dirigida por el Espíritu Santo. 5, confesar nuestros pecados, arrepentirnos todos los días. 6, permanecer humildes y echar nuestra ansiedad sobre Dios. 7, soportar las tentaciones de Satanás. Huir de las tentaciones siempre es la 8. Vestirse de la armadura de Dios, la 9. Y no tenerle temor a Satanás. No tengas temor del diablo, porque el diablo, sí, es cierto que el diablo es poderoso, que él es fuerte, que él reina temporalmente sobre el mundo, pero también es cierto que es un cobarde, porque la palabra de Dios dice en Santiago, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y uno que huye, pues es un cobarde, ¿no? Entonces no debemos temer al diablo, sus días están contados. Bueno, y la última parte de esta sección es que el pecado es incompatible con el Espíritu Santo. Versículo 9 y 10, vamos a leerlo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica habitualmente el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Aquí otra vez, la aclaración en griego, no puede practicar habitualmente el pecado, aunque sí pecamos, todavía tenemos un remanente de la naturaleza antigua, ya lo explicamos. Entonces, todo aquel que permanece en Cristo no puede continuar pecando habitualmente como un estilo de vida. ¿Por qué? Porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, pues no es de Dios. Aquí quiero concentrarme un minuto en la palabra simiente. Subrayen esta palabrita aquí, simiente. Todo aquel que es nacido de Dios no practica habitualmente el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Esta palabrita simiente les va a sorprender porque es la palabra griega sperma, y se refiere a una semilla que produce descendencia. Impresionante. Es decir,
Dios depositó su esperma, su simiente espiritualmente dentro de nosotros. Y a través de esa semilla que fue depositada en mi espíritu, se produjo una nueva criatura, como cuando nace un bebé y se deposita el esperma en el vientre de la mujer y fecunda. De la misma manera, Dios depositó su esperma en griego de forma espiritual en cada uno de nosotros. Se formó algo ahí, algo pasó ahí, un milagro de Dios, y fue empezando una criaturita a desarrollarse, a desarrollarse. Te discipulaste, escuchaste la palabra, llevabas 1 mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, y de pronto esa criaturita ya necesita nacer. Y ya no aguantas, algo está haciendo Dios contigo hasta que se manifiesta, se expresa esa nueva criatura que Dios puso dentro de nosotros en el momento del nuevo nacimiento. Volvemos a nacer otra vez de simiente incorruptible. Como dijo Juan, perdón, el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 5, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es necesario, Nicodemo, que nazcas de nuevo. Esta es una obra sobrenatural de Dios. Es el milagro más grandioso que existe en este tiempo de la iglesia. Es un milagro que nadie podemos comprender, como nadie puede comprender cómo se forma un bebé con los cromosomas del papá y de la mamá y las células se empiezan a organizar en el vientre de la mamá y es algo incomprensible para la ciencia. Es lo mismo cuando nacemos de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. No, es una obra del Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. Aquí termina nuestro segundo tema. Vamos a la tercera sección de nuestro estudio, hermanos, que es del versículo 11 al 18. Y esta tercera sección la titulé La prueba del amor. La prueba del amor. Ok, vamos a hacer aquí un autoexamen. Este es un tema muy bonito. Y a medida que vayamos avanzando, yo quiero pedirte que tú y yo hagamos un autoexamen a ver cómo andamos en los asuntos de amar a Dios y de amar a nuestros hermanos, ¿sí? Bueno, vamos a la primera pruebita del amor. Versículo 11 y 12. El amor no aborrece. Versículo 11. Este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Entonces, aquí el apóstol Juan está haciendo una comparación entre Abel y Caín. Abel amaba a Dios, amaba a su familia, a sus padres, Adán, Eva, a su hermano Caín, ¿sí? Pero en contraste al amor de Abel, Caín no era igual. Caín odiaba, ¿sí? Aborrecía a su hermano, le tenía envidia porque sus obras eran justas. Entonces, la primera prueba del amor es que el amor no aborrece. El amor no aborrece, ¿sí? Ahora, este es el mensaje, dice aquí en el versículo 11, que escucharon desde el principio. Esta palabra desde el principio se refiere al principio de la proclamación del Evangelio y su aceptación por parte de los lectores de Juan. Es decir, desde que Juan el Bautista y el Señor Jesucristo empezaron sus ministerios públicos, ellos hablaron de este mensaje. Jesús hablaba frecuentemente de este mensaje desde el principio de la proclamación del Evangelio. Ámense unos a otros, ámense unos a otros, ámense unos a otros. Como dijo Cristo en Mateo 12, versículo 38, versículo 36, perdón, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Le dice un fariseo. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo.
De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Así que este es uno de los mandamientos más importantes en la Biblia. De hecho, el más importante, amar a Dios y amarnos los unos a los otros. Miren, una persona que ha nacido de nuevo ama debido a su nueva naturaleza, ¿sí? Cuando tú naces de nuevo, te llenas del amor de Dios que ha sido derramado en tu corazón, ¿no es cierto? Y si tú permaneces en Cristo, como lo vimos en el tema anterior, si amas a Cristo, si tu más grande deseo y privilegio es estar con tu Señor y derramar tu corazón delante de tu Señor y orar y interceder y arrepentirte y darle gracias, entonces el Señor te va a llenar de su amor. Debemos llenarnos diariamente del amor de Dios, que es inagotable. Cuando nos llenamos de este amor de Dios, entonces es muy fácil amar a mis hermanos, aunque sean muy complicados de carácter. ¿Cuántos conocemos algún hermanito o alguna hermanita que son bastante difíciles y complicados de carácter? ¿Sí? O vayamos fuera de la iglesia, ¿cuántos tenemos algún vecino, algún conocido, algún familiar que son muy complicados de carácter, son muy difíciles de amar? Bueno, con el amor de Dios sí es posible amarlos. Juan capítulo 15, versículo 12, velo en tu Biblia si gustas. Juan 15, 12 al 14, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. O sea, si realmente obedeces a Cristo, es porque lo amas. ¿De acuerdo? Entonces somos amigos de Dios. Amigos de Cristo. Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos con los otros. ¿Ok? Después nos pone el ejemplo de Caín, que lo expliqué aquí muy brevemente. Esa fue la primera prueba del amor. El amor no aborrece, el amor no rechaza. Si tú tienes algo contra alguien, hermano, si traes resentimiento en tu corazón, si traes envidia contra alguien, si estás peleado con alguien, tienes que arrepentirte, entregar ese odio, resentimiento, coraje a Dios y reconciliarte con tu hermano o con tu familiar, con tu prójimo, en cuanto dependa de ti. Aunque la otra persona no quiera reconciliarse y te insulte, pero en cuanto dependa de ti, debes estar en paz con todos, dice Pablo en la carta a los Romanos. De tal manera que si tú realmente estás lleno del amor de Cristo, te va a ser muy fácil perdonar. Si te traicionaron, si mintieron, si te defraudaron, lo que sea, el amor de Dios no aborrece. No aborrece. El amor de Dios perdona. Número 2, el amor proviene de la vida. ¿Sí? Vamos al versículo 13 al 15. Dice, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. O sea, no nos sorprende si el mundo nos odia. Si odiaron a Jesús, ya lo vimos, que no te rechacen a ti, ¿verdad? Recuerdo hace años cuando íbamos al reclusorio, entrábamos a la sección de alta seguridad y los presos estaban atrás de las rejas y llegábamos con el piano, con el micrófono a predicarles y algunos de ellos comenzaban a insultarnos. Los odio, largo de aquí, nosotros odiamos a Cristo y los odiamos a ustedes. Y nos comenzaban a aventar de botellazos, de esos de vidrio, de las Coca-Colas de vidrio. Y ahí yo aprendí a esquivar los botellazos, hermano. El mundo nos aborrece, hermanos. El mundo nos va a aborrecer, ¿sí? Pero vean lo que dice el verso 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cómo? ¿Cuál es una prueba fehaciente que tú sabes que eres cristiano y que has pasado de muerte a vida? En que amamos ¿a quién? A los hermanos en Cristo. El que no ama a su hermano, pues ¿qué crees? No ha nacido de nuevo, no es cristiano, permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Entonces, esta prueba es tremenda, ¿verdad? El amor proviene de la vida, proviene de Cristo,
Y si realmente he nacido de nuevo, voy a tener la facultad sobrenatural de amar a mis hermanos. Por más difíciles que sean mis hermanos, por más complicados que sea su carácter, seguramente yo tengo un carácter mucho más complicado que el de ellos, pero si permanezco en Cristo, voy a poder amar, voy a poder perdonarlos. Y si no quiero perdonarlos y aborrezco o rechazo a un hermano en Cristo, estoy disgustado, tengo rencor, tengo un disgusto, tengo una enemistad. La Biblia dice que soy igual a un asesino. Aunque yo no haya asesinado a nadie físicamente, vean el verso 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Miren aquí abajo la exégesis de la palabra aborrecer. Esta palabra griega miseo, aquí la estoy subrayando, aborrecer, miseo, es una emoción caracterizada por una gran aversión o disgusto profundo. Es detestar a alguien. Es un sentimiento de ira, enojo, temor, disgusto, enemistad, rencor, desprecio, mala voluntad. Y además, si me la haces, me la pagas y te la cobro. ¿Sí? Entonces, si tú estás atrapado a este tipo de sentimientos, yo te aconsejaría que apartaras este fin de semana, el viernes y el sábado. ¿Qué te parece si los apartas para ayunar, para orar, estar todo el viernes y todo el sábado buscando al Señor en oración y en ayuno, pidiéndole con humildad a Cristo que te arranque este cáncer horrible de rechazo, de ira, de temor, de disgusto, de enemistad contra algún hermano que tú puedas tener? Muy bien. Esta es la prueba muy, muy importante del amor, ¿sí? No aborrecer a nuestro hermano, perdonarlos. Vamos al versículo 16 al 18. Otra prueba del amor verdadero es que el amor lo entrega todo. Vean el versículo 16 al 18. En esto hemos conocido el amor. A ver, Señor, ¿en qué? En que Él, Cristo, otra vez, Cristo, puso su vida por nosotros. Dile a la persona del cuadrito de junto, Cristo puso su vida por ti, hermano. Elizabeth puso su vida por ti, Almita. José Alfredo, Rebequita, Lucio Serna, Cristo puso su vida por ti, hermano. ¿Estás de acuerdo? Esto es admirable, impresionante. Eso se llama la doctrina de la sustitución. Cristo murió como nuestro sustituto. Los clavos de sus manos, la corona de espinas, los golpes que le dieron, eran para ti, hermano. ¿Ya entendiste? La cruz era para ti, el infierno era para ti, pero Él puso su vida por nosotros. Conclusión. A ver, conclusión. Entonces, ¿qué dice el verso 16? También nosotros debemos poner ¿qué? Nuestras vidas. ¿Por quiénes? Por los hermanos. No de la misma forma de Cristo, porque nosotros no podemos morir en la cruz por nadie, ¿verdad? No somos Cristo. Pero sí implica poner nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestra paciencia, nuestro cariño, nuestros bienes materiales para ayudar a los hermanos. Versículo 17 lo confirma. El que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. De hecho y en verdad. Entonces, aquí la palabra de Dios nos dice claramente, claramente que debemos poner nuestra vida por los hermanos. Aquí el comentario Mundo Hispano, miren, aquí esta parte dice, no todos los días se presenta la oportunidad de poner la vida por otros, pero sí se presentan oportunidades de mostrar amor hacia otros en hechos concretos. Entonces, si hay alguien en la iglesia, como la historia del buen samaritano, ¿verdad? Que está en necesidad, ¿verdad? En gran necesidad, pues ayudemos. Fíjense, ¿qué les parece que oráramos en la mañana, ¿sí? Cuando tú te paras temprano y le digas, Señor, dame una oportunidad de servir a alguien. Dame una oportunidad, abre una oportunidad de compartir tu palabra con alguien, Señor. Dame una oportunidad ahora que voy a estar en la iglesia, Señor, de ayudar a alguien. ¿Me voy a llevar por fe esta despensa o este sobrecito con 200 pesos, con 500 pesos?
Tú dime, tu Espíritu Santo, indícame a quién se lo debo de dar. Permíteme poner un poquitito de mi vida por alguien, Señor. Porque en esto conocemos que amamos a Cristo y que su amor mora en nosotros. Esas fueron las pruebas, las 3 pruebas del amor. Y ahora vamos a nuestra última sección. Vamos a terminar, nos quedan 10 minutitos. Para los que han avanzado un poquito más en el amor, para los que conocen del amor de Cristo y han puesto su vida por sus hermanos, porque comprendiste que Cristo puso su vida por ti, vamos a terminar estudiando 3 beneficios del amor. Es nuestro último tema, del versículo 19 al 24, ahí termina el capítulo 3. El primer beneficio del amor, de tener el amor de Dios y de vivir en el amor de Dios, es la seguridad de la salvación. ¿Cómo? ¿En serio? ¿Estos versículos hablan de la seguridad de la salvación? Sí. Vamos a demostrarlo. Versículo 19. En esto conocemos, este es ginosco, un conocimiento profundo e íntimo. En esto conocemos que somos de la verdad, y noten esta frase, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. ¿Cómo? Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Estos versículos realmente son un poquito difíciles. Es un pasaje complejo en el griego, ¿sí? Entonces, para intentar aclarar la idea de lo que está escondido en estos 3 versículos, vamos a leer 3 versiones más de estos versículos, en 3 diferentes versiones de la Biblia. Por ejemplo, la Biblia de las Américas. ¿Qué dice la Biblia de las Américas? Que por cierto se las recomiendo, muy bueno. Aquí va. En esto sabremos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él con respecto a cualquier cosa en que nuestro corazón nos condene, porque Dios es mayor que nuestro corazón y sabe todas las cosas. ¿Ya le entendiste un poquito más? A ver, otra vez. En esto sabemos que somos de Cristo, de la verdad, y tendremos asegurado nuestro corazón delante de Él. Es decir, estaremos seguros de que Él es nuestro Padre, lo que vimos en los versículos 1 al 3. Estaremos seguros que Cristo mora en nosotros. Estaremos seguros que el amor de Dios mora en nosotros y que vamos rumbo al cielo y que somos salvos, ¿sí? Estaremos seguros delante de Él con respecto a cualquier cosa que nuestro corazón nos condene. Es decir, si tu corazón te llega a decir, no eres salvo, ya perdiste tu salvación, no vas rumbo al cielo, no es cierto que Cristo mora en ti, eso proviene de tu corazón y engañoso es el corazón más que todas las cosas, dice Jeremías, ¿sí? Pero, dice la Biblia de las Américas, Dios es mayor que nuestro corazón y sabe todas las cosas. No te preocupes, aunque tu corazón quiera traicionarte, Dios sabe todas las cosas y Dios es más grande que tu carne, que tu corazón. La Nueva Biblia Española dice, de este modo sabremos que estamos de parte de la verdad y podremos apaciguar ante Dios nuestra conciencia. Y eso aunque nuestra conciencia nos condene, pues por encima de nuestra conciencia está Dios que lo sabe todo. Aunque tu conciencia te acuse. Yo he encontrado hermanos a veces que después que han nacido de nuevo, que llevan 40 años predicando el evangelio, te dicen, hermano, yo he pecado y creo que ya perdí mi salvación. Yo no sé el día de mi muerte si voy a ir al cielo o al infierno, es una incertidumbre muy grande, porque mi corazón me está diciendo, mi conciencia me está acusando de que soy un pecador, que le he fallado al Señor, hermano, y yo antes de ser cristiano cometí esto y esto y esto y esto y esta, y yo no creo que Dios me haya podido perdonar. Y han estado en una iglesia 30, 40 años y piensan así. Tienen que leer este versículo. Es justo de lo que trata este versículo. Si tu conciencia te está acusando y te está mintiendo, encima de tu conciencia está Dios que lo sabe todo. Y si Dios determinó que tú eres salvo, eres salvo. Y si hay evidencia de la clase que dimos hace 15 minutos, de las 3 evidencias de que tú realmente eres hijo de Dios y amas a tus hermanos
y has resuelto tus conflictos con tus hermanos y amas a Dios y eres generoso, pues son evidencias de que realmente naciste de nuevo. La Biblia de Jerusalén, que es una versión católica bastante buena, la traducción, se las recomiendo, dice, bueno, digo Biblia, no hay Biblia católica ni cristiana, ¿no? Más bien digo que la Biblia de Jerusalén es católica porque le añadieron los deuterocanónicos, que son los libros, 7, 8 libritos ahí que añadieron que no están en el canon bíblico, pero es otro tema. Dice, en esto conoceremos que somos de la verdad y tranquilizaremos nuestra conciencia ante Él en caso de que nos condene nuestra conciencia, pues Dios es mayor que nuestra conciencia y conoce todo, casi igual que la Nueva Biblia Española, ¿verdad? Bueno, vamos a explicar esto. Al pasar por las 3 pruebas del amor a Dios, perdonar, haber nacido de nuevo y entregarlo todo en sacrificio, los creyentes conocemos que somos de la verdad, ¿sí? Tenemos una certeza bíblica que somos de la verdad, como dijo Juan en el versículo 16, en este hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. Los verdaderos hijos de Dios saben que le pertenecen a Cristo porque han recibido a Cristo y Cristo les ha salvado y les ha dado vida eterna, y el que a mí viene no le echo fuera. La salvación no se puede perder, porque si se perdiera, sería entonces una obra de las obras humanas. No sería por gracia, pues sería por obras. ¿Cómo ganaste tú tu salvación, hermano? No, pues no la gané, hermano, fue por gracia. Entonces, ¿cómo la perdiste? No, pues la perdí por obras. No, no puede ser, es incompatible. Si Dios te la dio por gracia, no la puedes perder por obras. ¿Sí me explico? Bueno, entonces si tú estás seguro que eres de la verdad, aseguraremos nuestros corazones delante de Él. ¿Sí? Tu seguridad de salvación será inamovible, ¿verdad? Y ahora, vamos al siguiente versículo. A veces nuestro corazón nos reprende, pero mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Aquí la palabra reprender, kataginosco, significa condenar. En este sentido, nuestra conciencia, nuestro corazón puede dudar de nuestra relación con el Señor, hasta de nuestra salvación, ¿verdad? Pero el Señor sabe los que le pertenecen y Él sabe que tú le perteneces si realmente naciste de nuevo, ¿ok? Bueno, y si nuestro corazón no nos reprende, si tú no tienes dudas acerca de tu salvación, pues ten confianza en Dios, dice Juan. Confía en Dios. Él es el que te salvó, ¿de acuerdo? Bueno, muy bien. ¿Cuál es el segundo beneficio del amor de Dios? Es un beneficio hermoso. El primer beneficio fue seguridad de la salvación, ¿de acuerdo? Versículos 20, 21. El segundo beneficio son oraciones contestadas. Vean el versículo 22, preciosísimo. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. El contexto aquí es Cristo, otra vez. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Entonces, el segundo beneficio del amor de Dios se recibe por medio de las oraciones contestadas. Yo aquí sí les voy a pedir que virtualmente o físicamente en tu cámara levanten su mano aquellos que han recibido alguna respuesta de Dios en oración. Levanten su mano. Amén. Sí. Ok. Entonces, yo creo que la mayoría estamos levantando la mano, ¿verdad? Y si tú no levantaste la mano, pues vamos a hacerte un llamado a que recibas a Cristo, ¿no? Porque cuando somos hijos de Dios, pedimos al Padre y recibimos del Padre lo que le hemos pedido. Ahorita vamos a explicar esto. La palabra pedir proviene del griego aitneo, no hay ñes, es con n, aitneo con acento en la e, aitneo, ¿sí? Y esta palabra o este verbo en griego es una solicitud al Señor, un ruego, suplicando respuesta a nuestra oración. ¿Sí? Miren lo que dijo Jesús en Juan 14, 13 y 14. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Oh, Señor, te pido sacarme la lotería. Revélame el número de la lotería, Señor, porque necesito ser millonario, Señor. Y no me saco la lotería.
¿Qué pasó ahí? ¿Quién falló? ¿Falló Dios o fallé yo? Aquí está el secreto está en esta frase. Todo lo que pidan al Padre en mi nombre lo haré. ¿Para qué? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si el hecho de sacarme la lotería no le trae gloria al Padre, nunca me la voy a sacar. Y generalmente eso nunca ocurre. ¿De acuerdo? Entonces, si tú estás pidiendo para gastar en tus deleites, si tú estás pidiendo para tus gustos, para tus deleites, para satisfacer tu ego, eso no glorifica al Padre. No le trae gloria al Padre, por lo tanto, esa oración no va a ser contestada. Señor, dame una casa 5 veces más grande de la que tengo, Señor, porque quiero tener un jacuzzi, quiero lujo, Señor, porque yo soy tu hijo y merezco vivir con lujo, Señor. Entonces, esa oración está buscando gloria para ti, porque tú eres un soberbio y un orgulloso que quieres vivir en un lugar muy lujoso para presumirle a tus familiares y para expresarles cuánto dinero tienes. Eso no le trae gloria a Dios. Esa oración jamás va a ser contestada. Nunca. Señor, que se convierta mi marido. Padre, te suplico por su conversión, Señor. Alcánzalo. Pero si los motivos de tu corazón son equivocados y tú quieres que tu marido se convierta para que ya no te tengas que parar a las 3 de la madrugada para recibirlo porque llega borracho, para que tú duermas mejor, para que tú estés tranquila, para que no tengas que bajarte a atenderlo a las 2:30 de la madrugada, nunca va a ser contestada esa oración, porque esa oración está buscando tu gloria. Tú estás pidiendo para tu gloria, para satisfacer tus motivos equivocados y perversos. ¿Ya lo vieron? Pero si al contrario nuestras oraciones las pedimos para que el Padre sea glorificado en el Hijo, entonces esa oración va a ser contestada. Entonces, aquí nuestro versículo tan hermoso, el versículo 22, tiene que ser interpretado a la luz de otros versículos, para no cometer el error de que pidamos cualquier cosa, ¿sí? Cualquier cosa que a mí se me antoje y que la vamos a recibir de Él. No, no es así, hermano. Señor, sana a mi mamá del cáncer. Sánala, Señor. Y tu mamá muere. ¿Por qué? Porque su muerte le traía más gloria al Padre y al Hijo que si se hubiera quedado aquí sufriendo contigo. ¿Sí? Entonces, debemos siempre pedir conforme a la gloria de Dios. Y debemos interpretar este versículo 22 a la luz de 1 Juan 5, 14 y 15. Aquí se los leo. Esta es la confianza que tenemos en Él, en Cristo, que si pedimos alguna cosa, y aquí subrayen esto, conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Señor, quiero una casa más grande para hospedar misioneros, Señor, para que se den 3 estudios bíblicos, Señor, para que se llene mi casa, Señor, de incrédulos y pueda compartirles el evangelio, Señor. Posiblemente Dios te dé una casa más grande. Señor, te quiero pedir, por favor, que mi esposo se convierta. No, a mí no me importa mi comodidad, Señor, no me interesa mi comodidad. Me interesa su alma porque va rumbo al infierno. Padre, te suplico que lo alcances. El Señor le va a dar oportunidad a tu esposo que se convierta. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, tenemos que pedir conforme a su voluntad. Dios no contesta cualquier pedido. Dios nunca te va a dar lo que tú desees necesariamente. Te va a dar lo que Él considere que tú necesitas. ¿Ok? Muy importante. Por eso Juan aclara que Dios contestará nuestra oración si guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y siempre sus peticiones, hermanos, siempre en sus peticiones terminen como la oración de Jesús, ¿verdad? Que se haga tu voluntad, Señor. Te pido por la sanidad de mi abuelita, Señor. Te suplico que la sanes. Es nuestro deseo, Señor. Pero, Padre, que se haga tu voluntad y no nuestra voluntad. Recuerden que Jesús siempre, siempre, en todos los días de su vida en la tierra, quiso glorificar al Padre y hacer la voluntad de su Padre. Ese era su más grande deseo, hacer la voluntad de su Padre, no la suya, la de su Padre. Y recuerden, versículo 1 y 2, somos adoptados como hijos de Dios, estamos sentados a la mesa de quien nos ha rescatado y salvado.
¿Cómo no quisiéramos hacer su voluntad, verdad? Padre, ¿qué deseas? ¿Cuál es tu voluntad, Señor? Eso es lo que yo quiero pedir. ¿Ok? Ok, aquí un comentario interesante. Dios contesta la oración no porque lo obedezcamos religiosamente, sino porque lo amamos delicadamente. Dios satisface nuestros pedidos a causa del vínculo de amor y la comunión que hay entre el Padre y el Hijo. Y bueno, lo último, ya terminamos, hermanos, versículo 23 y 24, tercer beneficio del amor de Dios es que Dios permanece en nosotros. Ese es el tercer beneficio, verso 23 y 24. Continúa aquí Juan, y este es su mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento de Dios? Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Qué preciosas palabras del apóstol Juan. ¿Cuál es el mandamiento de Dios? Que nos arrepintamos, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Esta palabra creer es la palabra pistis en griego, que significa depositar nuestra confianza en él. Pero fíjense, aquí voy a dibujar un dibujito. Esta es la palomita de la salvación. Disculpen aquí mi dibujo, está un poco chafa. ¿Sí? Entonces, esta es la paloma de la salvación y tiene dos alas. Entonces, si le falta una de las dos alas, no vamos a poder alcanzar salvación, no vamos a ser salvos. La primera ala de esta palomita se llama fe, pistis, es esta palabra, creer en el nombre de su Hijo Jesucristo, ¿sí? Pero la fe verdadera siempre va acompañada de la segunda ala de la paloma, que es un arrepentimiento. Arrepentimiento, ahí no terminé la palabra. Verdadero. Entonces tú puedes tener mucha fe, yo creo en ti, Jesús, creo en ti de veras, tú eres el Hijo de Dios, moriste en la cruz, Señor, resucitaste, pero sigo siendo bien borracho y bien adúltero, Señor, porque disfruto muchísimo mi pecado. Y todo aquel que permanece en pecado es del diablo, ya lo vimos en los versículos anteriores, ¿verdad? No ha nacido de nuevo. Entonces, esa fe que yo estoy expresando es una fe falsa. Creo en ti, Señor. Oh, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Me paro el domingo en la iglesia, Señor, a recibirte, pero sigo practicando el pecado habitualmente. Es una fe falsa. Esa persona no es salva. Ahora, el otro extremo, la persona súper arrepentida. Ay, no sabes cómo yo tomaba, fumaba y me metí a Alcohólicos Anónimos y lo dejé. Y como con mi fuerza de voluntad logré dejar el alcohol, dejé dejar la fornicación y ahora soy una gran persona, estoy en el club de los optimistas, salimos a repartir despensas, la vida es bella, todos somos maravillosos. Estoy súper arrepentido de mi vida pasada. Oye, ¿pero crees en Cristo? ¿Crees que Cristo pagó por tus pecados? No, no lo creo. Entonces no es salva esa persona tampoco. Para una verdadera salvación es necesaria la fe genuina y el arrepentimiento genuino. Si no, no hay salvación. Entonces, esta palabra creer implica las dos cosas. Esta palabra creer en el nombre de Jesucristo implica una fe genuina y un arrepentimiento genuino. ¿Sí? Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros, ya lo hemos visto, con un amor limpio, puro, sacrificial. Y el verso 24 termina con esta declaración: el que guarda sus mandamientos permanece en Dios. Si tú guardas sus mandamientos porque amas a Cristo y quieres avanzar en el mandamiento del amor, ¿sí? En los mandamientos de Cristo, entonces tú estás cerca de Dios, permaneces en Dios. Y esta frase es sorprendente porque no dice solamente que permaneces en Dios, sino que dice, y Dios en él. O sea, Dios se nos metió adentro. Eso es lo que quiere decir en el original griego. Dios se nos metió adentro. ¿Cómo que se nos metió adentro? Sí, te lo voy a explicar, mira. En esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. El Espíritu Santo es el que mora dentro de nosotros. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y por esa razón Dios permanece en nosotros. Estos son los tres beneficios del amor: seguridad de salvación, oraciones contestadas,
conforme a la voluntad de Dios, y la maravillosa verdad de que Dios permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado, por el Espíritu Santo. Hermanos, este fue el capítulo 3 de la primera de Juan. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo lo he disfrutado. Ha sido un privilegio enseñarles la palabra de Dios y espero que el Señor